Anime.wa. Bienvenidos a Anime.web, su podcast de anime confiable. Esta semana estamos nuevamente con Sigmón. ¿Cómo estás, Sigmón? Hola a todos nuestros escuchas, muy bien, después de unos días llenos de eventos, así que contento. Con bastante evento ha estado sucediendo acá en nuestras tierras de la sexta región, de la sexta 666, y bañados de cosplayer, K-popers, tiendas. Damos hoy día inicio a un nuevo capítulo en el cual analizamos una serie que no es tan conocida, pero que nos parece bastante interesante como para poder analizar, que es Hybanne Renmei. Hybanne Renmei, ¿cómo te pareció, Simón? Mira, al principio no me pareció tan llamativa la propuesta de la serie, pero bueno, capítulos iniciales que evidentemente te van introduciendo a lo que es este mundo, pero después se va volviendo bastante buena, bastante interesante en lo que quiere plantear, y también se pueden dar lecturas de acá, de nosotros, de este lado del mundo, bien interesantes también con la iconografía que muestra esta serie. Sí, Para no ir spoileando tanto, porque evidentemente después ya nos vamos en tierra derecha de spoiler para poder hablar un poco de esta serie. Sí, y bueno, antes, como pre-spoiler, podríamos empezar a comentar cosas técnicas de la serie. Por ejemplo, esta serie estuvo basada en un doujinshi, que es muy importante entender el concepto de doujinshi, que no necesariamente tiene que ver como con las publicaciones de fans sobre series que ya existen, sino que también se le llama doujinshi, o no también, sino que generalmente se le llaman las publicaciones independientes, que no están bajo el alero de un sello editorial. Y este doujinshi es de Yoshitoshi Abe, que su apellido se escribe no con kanjis ni hiragana ni katakana, sino que se escribe con romaji, A, B grande y E. Y Yoshitoshi claramente en kanji. Y este autor también es el dibujante de la connotada Serial Experiments Lane. Entonces ahí tiene un bagaje en torno a series más de corte más experimental, más reflexivo. Es un personaje bastante interesante que ha trabajado en pocas cosas, pero las pocas cosas que ha hecho tienen su data. También se hacen resaltar. Resaltan, no son animes que pasan desapercibidos. El director de Hybanne Renmei fue Tomokazu Tokoro, que tiene dos como hitos realmente importantes, que fue Hybanne Renmei y Hellsing Ultimate. Y por otra parte, el estudio fue un estudio que no es muy conocido y tampoco tiene, como podríamos decir, que son como puras series menores, que es Radix Ace Entertainment, y que tiene como que en verdad la que más resalta es Hybanne Renmei, pero tiene otras, Nazca, Nia 7, Silent Moebius, que tienen cierto público, pero no tiene mucho trabajo. De hecho, este estudio está muerto porque cerró el 2016, duró entre el 95 y el 2006, o sea, el 2006, no 2016. Le fue maravilloso. Le fue de los lujosos. Entonces, eso podríamos decir por ahora en torno a los datos técnicos. Bueno, para hablar un poco de qué nos presenta esta serie, nos muestra desde un primer capítulo un mundo poco rural, poco casi medieval en cómo se presenta, y nos muestra un grupo de criaturas que son ángeles para nosotros. Tienen alitas e incluso tienen la tiara sobre la cabeza. Ellos viven en un pueblo donde no hay grandes preocupaciones, por así decirlo, no hay grandes eventos amenazantes, pero lo importante de esto es cómo ellos se desenvuelven en este pueblito, donde están obviamente los humanos y estas criaturas angelicales. Sí, Y nos bien presentan... interesante como son parte de la sociedad, de lo común, como hacen mucho trabajo social, se involucran mucho con el pueblo y son bastante queridos por el pueblo. Bueno, dentro de todo este grupo
que es nuestra protagonista inicial. Lo decimos inicial porque después la serie va mutando un poquito. Tenemos a Raka, que es desde un inicio nos muestran que está como cayendo del cielo y después se nos revela que es un sueño que tiene y que es la nueva ángel que llega a este pueblo. A través de su mirada vamos entendiendo y vamos nosotros también aprendiendo qué es lo que tiene que hacer un ángel en esta sociedad que los acepta y que también como que los cobija de cierta manera. Y bueno, vamos entendiendo que en el fondo se trata de la búsqueda interna que tiene cada uno en la vida, por así decirlo. Entonces, de eso es como el gran objetivo o gran móvil que tiene esta serie y este lugar. Y aquí, bueno, empezamos también ya a ver bastantes paralelismos con lo que es el cristianismo. De partida, la figura de ángeles, como la conocemos en este lado del mundo, que tiene que ver con alas y con esta tiara sobre la cabeza. Pero también nos vamos dando cuenta que este lugar, este pueblo, que está rodeado por una muralla que los ángeles no pueden salir o no tienen permitido atravesar, tiene bastantes de características de una especie de limbo o purgatorio, donde las almas, antes de seguir como con el paso a la vida eterna, tienen que mejorar o ir expiando algunas cosas que en su vida anterior no pudieron completar. Y ahí también vamos viendo otros símiles que tienen que ver con lo que hablaba Vladimir antes. Llevan una vida bastante austera. De hecho, no pueden ocupar cosas nuevas y lo único que se les tiene permitido utilizar son cosas recicladas básicamente o ropa de segunda mano. Y tampoco pueden manejar dinero. Se les entrega un cuaderno donde a forma de gracias o donde pueden llevar las cuentas de lo que ellos gastan, van intercambiando por las cosas. Y bueno, todos tienen diversos tareas en el pueblo que permiten ayudar a esta gente humana, al parecer, que está en este lugar. Sí, es bien interesante la figura del limbo que mencionas, que no es tan literal como en otras series que se muestra un limbo y se muestra como como una especie de desgracia, esta posición, sino que aquí es bastante misteriosa la forma de limbo, el concepto, porque es más bien simbólico. Esta serie, bueno, se caracteriza por ser esencialmente simbólica, de muchos signos que significan cosas que uno va interpretando. Este limbo se da cuenta de que hay un momento en donde estos ángeles tienen que partir y eso se significa un poco como el paso de este estado intermedio a una especie de vuelo del ángel, que podríamos decir. Y también sucede de que hay un cierto misterio en cada uno por descubrir la real razón por qué llegan a este lugar. ¿Cuál fue su muerte? ¿Cuál fue el real motivo de existir en este espacio? Y ahí es donde radica mucho de la trama central de la serie, donde se desenvuelven los personajes en una búsqueda incluso a veces del perdón, que se puede interpretar que eso es bastante interesante, que a veces nos alejamos de la visión occidental de que el perdón lo tiene que hacer Diosito o los otros, sino que muchas veces, y en este caso, el perdón viene de nosotros mismos. Hay algo que, bueno, es muy propio de las culturas orientales y que se presenta en muchas series, si no decirlo por todas, que es el hecho de trabajar para conseguir el éxito o conseguir una gloria o incluso una tranquilidad. O en este caso, que tiene que ver como con el perdón, cosa que por lo menos en este lado y en este país, Chile, bueno, en Latinoamérica en general, el cristianismo con el que nos rodea aboca más por el asunto del arrepentimiento. Entonces como que por ese lado siempre va el foco de lo espiritual y como de la aceptación a lo que sería un Dios judeo-cristiano. No así estas visiones orientales y algunas que también son judaicas, por así decirlo, que tiene que ver con el trabajo, que con el trabajo se consigue el acceso al paraíso. Y eso lo vamos viendo en esta serie, donde cada uno, o esta nueva oportunidad que tienen en esta especie de limbo, es de trabajar para ellos y para el resto en búsqueda de ir completando eso que les falta para seguir su camino a la trascendencia o al paraíso, podríamos decirlo, ya que estamos hablando con ese tipo de simbolismo. Entonces viene interesante también ver cómo desde el oriente como que nos recuerda un poco, al menos a mí me hizo ese sentido, del cambio y la postura de la importancia que es cómo vemos la salvación, entre comillas. También hay unos simbolismos que son bien interesantes, que se relacionan, por ejemplo, con el tema del pecado, que es cuando los personajes tienen las alas negras. Hasta que nuestra protagonista
y Nisian empieza a caer en desesperanza porque tampoco ella entiende qué está haciendo allí y qué es lo que tiene que hacer. Cada uno de estos ángeles llega como en una especie de semilla que se transforma en un capullo de donde salen. Lo único que recuerdan, no saben nada de su vida pasada, ni quiénes son, ni dónde están, es un sueño que tienen cada uno y que evidentemente es representativo para ellos o tiene una importancia para cada uno. De ahí ya vamos viendo también cómo se nos plantea casi esta idea del aquí y el ahora, porque lo único que tienen es este recuerdo y desde el cual se saca su nombre, ya que es algo muy íntimo, entonces lo único que se le puede dar como más íntimo es a través del nombre. Y ahí vamos viendo que ese trabajo tiene que ver con su vida pasada y tiene distintos tonos para cada personaje. Es un personaje que es como muy infantil, pero que es el primer ángel que vemos que es como que se autodesarrolla o se completa como su búsqueda y parte. Y tenemos a nuestra protagonista que está en un caos, entonces cae en depresión literalmente, y es bacán ver cómo la serie va graficando todos estos estados. Y ahí viene esto de las alas negras, que también lo llaman como estar en el pecado ellos, y que tiene que ver con este estado de desesperanza, de sentimientos negativos hacia ellos o al resto, que los empieza a consumir y se va graficando en estas alas que se van oscureciendo y se van poniendo negras. Y que también tiene que ver con la razón de su muerte previo a su nacimiento en el capullo. Por ejemplo, en otro personaje hay uno que en su historia es que nació dentro del capullo con alas negras porque venía como con la mancha del pecado, entre comillas. Entonces aquí se dan situaciones muy interesantes y muy simbólicas, como por ejemplo en el caso de nuestra protagonista, que llega a este momento y entra en un caos mental, en una desesperación, incluso se intenta arrancar las alas, que en ese momento es bastante simbólico de la idea del suicidio, de cortarse las venas como una metáfora de cortarse las alas, o sea, al revés, y como en su búsqueda ella logra encontrar su expiación a partir de encontrar un cuervo en un pozo, y este cuervo tenía que ver con su vida anterior. Y ahí cuando se da cuenta de eso puede lograr encontrar su auto perdón. Sí, es genial eso. Y bueno, la serie, como le decía a un inicio, es bastante lenta porque nos presenta este mundo, nos presenta cómo va funcionando, pero rápidamente va mutando a algo que yo creo que es como muy central de la serie, que tiene que ver con la depresión y cómo se presenta. Entonces ahí también entra esta iconografía que nos dice Vladimir del pozo, que en nuestra protagonista es literalmente del estar en el hoyo, de la situación donde se sentía más mal y donde encuentra esta forma de redimirse, de perdonarse a ella misma, y al momento ya de salir del pozo empezar a tener un cambio de lo que nos venía presentando antes. Pero es bacán ver también este simbolismo, como le decía, del autoflagelarse, del querer cortarse la ala, como una señal muy propia las situaciones más críticas de la depresión. Y también tenemos a esta otra que se va convirtiendo al pasar de los capítulos en una nueva protagonista, que es Reiki, que ella, como decía Vladimir, nace con las alas negras. Es como que ya viene realmente con una carga muy fuerte de angustia, de desesperanza y de depresión en ella. Y que lo magnífico de la serie es que tenemos a esta otra protagonista que nos va mostrando su desarrollo de por qué se siente mal, por qué se siente deprimida, porque ella está confundida y no se encuentra a sí misma. Y tenemos a Reiki que está como totalmente funcional al inicio de los capítulos, pero después vamos descubriendo este otro lado que también la tiene a ella en una profunda depresión, en una profunda desesperanza de lo que es su vida. Hay otro evento durante la historia que tiene que ver con la partida de este otro ángel que logró trascender, por así decirlo, pero que se ve como una muerte. Y Raka lo vive así, y de ahí se va dando cuenta, es uno de los factores que gatilla como la sintomatología depresiva, por decirlo de una forma, que tiene que ver con que el resto no parece tenerle mucha importancia a esta pérdida. Entonces ella empieza a cuestionar si va a ser recordada, qué sentido tiene seguir viviendo si en el fondo no sirve de nada. Cosa que Reiki también lo venía experimentando hace mucho tiempo, y a raíz de muchas pérdidas que ella también tuvo
antes y durante esta nueva vida, por así decirlo, en este purgatorio. Entonces ella viene con una carga mucho más potente de lo que podría ser un estado depresivo en las personas. Entonces, ver cómo la serie trabaja con eso se vuelve sumamente interesante. Y de hecho este personaje tiene una historia que es bastante potente dentro de la trama, que ella se vincula con otro grupo de ángeles que son como más periféricos, por decirlo de alguna manera, están como en unos terrenos abandonados, que son como, no sé si agresivos, pero son más marginales, por decirlo de alguna manera. Entonces ella perteneció a ellos en un acto de rebeldía, de irse de este como, es como un una especie de hogar, como un hogar monasterio donde viven, y ella se rebela contra ellos y después vuelve a este lugar y se transforma en un personaje que es muy útil, como decías, que es muy como maduro, pero en verdad era todo un, no sé si decirlo tan fuerte como una actuación, pero era una forma de superar o sublimar su malestar, pues. Y cuando este malestar explota, vuelve un poco a sus cuestionamientos depresivos y explota en un momento cuando ella ya debería haber alzado el vuelo y en verdad está trancada en este espacio. Es que, bueno, como lo veníamos diciendo, viene de una carga que viene cargándose mucho tiempo. Y la llegada de Raka se transforma para ella en una última oportunidad, en una especie de ultimátum que ella misma se autoimpone, de buscar esta posibilidad de salvación, pongámoslo en esas palabras, y vuelca todo este último esfuerzo, que también, como decía Levin, no por sonar como estricto, pero ella lo expresa así en la serie, que es como de fingir, como de casi de egoísmo todo lo que hace, que pareciera que es para otros, pero que en el fondo es una búsqueda egoísta. Que ella también mismo señala que Raka no es importante para ella porque sea Raka, sino que es porque fue nomás. Podría ser cualquier otra. Todo lo que ella expresaba lo hacía por una especie de egoísmo propio, por querer salvarse de ella misma. Sin embargo, la serie aquí también es muy inteligente en mostrarnos un vuelco de esto, y que en el fondo todo esto que ella repite para mostrarse fuerte solo es parte de lo que ella está sufriendo internamente. Tenemos ya en el último capítulo, si no me equivoco, el último, sí, una especie de flashback que tiene que ver con antes de la llegada de Raka, donde ella se acerca al huevo porque, bueno, ella encuentra la semilla, la primera vez que encontraba la semilla de un nuevo ángel, no había nadie, estaba ella sola, y muy íntimamente se acerca, golpea a este cascarón y le pide si ella puede ser como o la que pueda recibir todas sus esperanzas para poder salvarse. Y Raka también, como que dentro de este estado de sueño dentro del huevo, lo empieza a recordar. Hace sentido de que eso realmente pasó, y a la vez nos hace cuestionarnos a nosotros como observadores qué tan egoísta es Raki al final, porque estaba en esa situación, estaba ella frente a sí misma, a pesar que estaba dentro del huevo, era un genuino sentir de querer salvarse y de querer demostrar afecto por otros. Le dice así como: seas quien seas, que la va a proteger, que la va a guiar, que evidentemente trataría de ser esa persona que siempre esté ahí, cosa que ella siente que no ha tenido, que ha sido carente, y que tiene que ver con esto también que hablaba Vladimir, de relaciones que pudo entablar con otros, pero que llegaron a mal término o que no eran ideales como ella los esperaba. Entonces ahí vamos viendo como una especie de enfrentarse a sí misma dentro de este pozo que en el caso de ella está graficado en una habitación. Igual yo haría el alcance que hemos dicho mucho, como de que es una búsqueda egoísta, pero tampoco es que sea un egoísmo vacío, sino que también está inundado de bondad hacia el resto. Egoísmo un poco en el sentido de decir de que quiere un beneficio para sí mismo, de sí misma, que es, no sé si ser salvada, sino que poder superar la valla de su problema en esta estancia,
y en eso su medio es la bondad. Entonces también hasta qué punto podemos decir que tan egoísta es, porque en verdad su medio es el bien, entre comillas. El punto donde uno la puede de alguna manera juzgar es que también cierra un poco su propia personalidad para ser la estereotipada como buena. Entonces hay mucho de su pasado que ella oculta y que se va mostrando en la serie, o sea, su pasado dentro de su tiempo como ángel. Y como hablábamos anteriormente, aparece cuando está en esta habitación un atisbo de lo que pudo haber sido su muerte, que tiene que ver con un tren, que según yo lo leí, o sea, lo que yo interpreté es que tiene que ver también con un suicidio en un tren, que es muy importante esta figura en este momento como de catarsis que logra Reiki en esta habitación, que es el momento en donde ella dejaría de tener sus alas negras. Eso igual cobra sentido en el hecho de que se suicide y que venga con esa carga desde antes, porque siguiendo la idea y toda esta iconografía católica o cristiana, tiene que ver también con una especie de pecado, que es muy castigado desde el cristianismo. La superación de los miedos y de las experiencias a partir de la conexión también con los otros, pues, y ahí también es súper fuerte para la protagonista como entender una especie de muerte post-muerte, ¿cachai? Entonces como también todo que marca un antes y un después en la serie, que es como alguien tiene que partir y es natural que las personas partan a pesar de que, entre comillas, ya están muertos. Sí, y ese partir también no solo habla del morir, de desaparecer físicamente de este plano, sino que de cumplir procesos donde también parte otras personas y te alejas de ellas. Bueno, yo creo que en este punto ya hemos dicho bastante de los posibles análisis que se pueden hacer de la serie. Sobre todo análisis incluso más de los que puedes encontrar en internet, porque no es una serie tan conocida como para que gente se haya dedicado a analizarla tanto, y en eso yo hago hincapié de que es una serie que vale mucho la pena y que al no ser tan conocida es una especie de joyita que uno puede ir encontrando en el vasto camino de la animación japonesa. Volviendo un poco a la parte técnica de la animación, el hecho de precisamente cómo se anima. A mí la estética o cómo se ocupan el simbolismo de la ala no me gustó mucho. Encontraba que eran como alas muy genéricas o no sé, no me gustó mucho, y la animación a modo personal tampoco me dejó tan conforme, pero la historia sí después volvió que hiciera llamativa la serie para mí. Como les decía, a un inicio no me llamó mucho la atención, parte de eso tenía que ver como con la estética, pero la historia y lo que quiere contar, creo que ahí está el gran valor. Sí, pues yo creo que ahí es donde diferimos, porque por ejemplo si ustedes vieron Serial Experiments Lain, es un dibujo bastante similar que se aleja de lo estereotípico del anime. Entonces para quien está acostumbrado como a algo más japonés, como puramente, este anime se aleja en el diseño de personajes de eso, tiene unos tintes un poquito más occidentales. Y también este asunto como de las alas, de la tiara en la cabeza, son estereotípicos de Los Ángeles, y eso también lo hace ser como una tensión en torno a lo común y lo extraño de este mundo. Entonces como que de alguna manera muestran como un ángel kawaii, pero en verdad es mucho más denso que eso. Entonces a mí me parece que bastante buena la propuesta, y hay que entender que eso es una propuesta. Entonces esto es un anime que en general propone mucho. Ya vos, Sigmund, yo creo que estamos listos por esta sesión. Sí, creo que lo estábamos volviendo a hacer, nos estábamos alejando del capítulo semanal, pero nos estamos esforzando para ir cumpliéndolo, así que espero que vayan disfrutando de nuestros capítulos. Coméntenos, dejen sus ideas, sus opiniones, sus críticas en nuestras redes, así que los estamos leyendo. Síganos. Animewatt.podcast en Instagram. Sí, pues, nos vemos, Sigmund.
Nos vemos, Vladi, nos vemos, gente, nos escuchamos, gente, así que hasta pronto. Adiós.